Muy buenas noches a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Si les parece bien, podemos dar inicio a la sesión número uno de este seminario. Me permitiré dar la bienvenida a nombre de la doctora Marcia, que es coordinadora también de este seminario, y yo. Y agradecer a nuestros ponentes, ponente y comentarista el día de hoy, el doctor Alejandro Aguilar y la doctora Laura Collin, que seguramente nos darán unas reflexiones profundas y sobre este tema tan interesante. Me voy a permitir pues hacer un recordatorio de lo que es este seminario. Tenemos un programa muy nutrido, ¿no? Donde ya estuvimos discutiendo un primer encuadre con la sesión cero hace un mes. Hoy le toca el tema de comunes y dones, una propuesta analítica para entender la reproducción social no capitalista. Y nos veremos el siguiente mes con, pues, el resto del programa, que la siguiente sesión será el 18 de marzo, posteriormente el 15 de abril, el 20 de mayo y el 17 de junio. Es un seminario abierto. Ustedes pueden seguir invitando a las personas que crean que les pueda interesar. Y en ese sentido, pues la dinámica es de que cada tercer miércoles del mes a las 7 de la tarde, tiempo centro de México, nos vamos a encontrar y va a haber una persona presentadora que hará una exposición de alrededor de 40 minutos y una persona comentadora que tendrá alrededor de 25 minutos, y después podremos tener un diálogo, reflexión con las personas autoras o entre nosotras y nosotros, ¿no? Todos los textos que se propusieron en esta primera fase del programa ya están en la plataforma. Ustedes pueden tener acceso. Ya estaba desde hace un mes el texto del doctor Alejandro, y ya acabamos de subir hoy el texto de la doctora Elsa, que presentará la siguiente sesión el siguiente mes, ¿no? Entonces ustedes pueden ingresar a bit.ly/ces-udem, y ahí estará todo el material, así como las personas que quieran invitar, pues ahí está el registro abierto. También todas las discusiones, todas estas sesiones quedan como repositorio, por eso se está grabando. Ya está la sesión anterior en el sitio de YouTube de investigación de la Universidad de Monterrey, pero también en nuestro sitio particular ya habilitamos una pestaña donde pues ahí vamos a estar juntando todas las sesiones del seminario. Y también pues hacerles saber que está esta página de Instagram, @jaquealmercado, donde estaremos subiendo diversas informaciones y que ustedes pueden colaborar también, ¿no? Con nosotras y nosotros en subir material, proponer material, contenido, pues que se quiera estar difundiendo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún comentario, recomendación, sugerencia o aporte, todo se puede hacer a través de correo, y con mucho gusto podemos seguir en contacto. Pues sin más, no sé, Marcia, si tú quieras dar algunas palabras antes de pasar la presentación, la batuta a Alex. Muchas gracias, Eduardo Enrique, pero yo creo que vamos comenzando porque hemos sido muy puntuales y las personas se han conectado súper puntualmente, así que vamos comenzando. Pues adelante. Muchísimas gracias. Eh, es para mí un gusto tener el honor de poder dictar esta breve presentación que voy a tratar de ser muy breve. Quiero agradecerle mucho a las organizadoras del seminario, a Marcia y a Eduardo, y a la doctora Laura también por su tiempo para comentarme. Estaba pensando que quizá la mejor forma de comenzar a contarles un poco de qué va a tratar esto es recordar, contarles una breve anécdota de cómo llegué a estos ámbitos académicos. Estaba yo iniciando, no iniciando, pero en un proceso más o menos temprano de investigación doctoral. Y quien fuera
un asesor cercano en el Instituto Mora, donde realicé mi doctorado, el doctor Mateo Crosa, me recomendó que invitara para un coloquio a Eduardo Enrique a comentarme, ¿no? Y mi aproximación a propósito de las cooperativas, no sé si Eduardo se acuerda, era muy ostromiana, porque yo venía de una formación muy institucionalista en ciencia política y sospechaba que Ostrom tenía sus debilidades, pero estaba todavía bastante casado con esa perspectiva. Y Eduardo, con mucho tacto y como siempre, se le conoce, pero de forma muy aguda me señaló algunas de las falencias que él veía en la postura de Elinor Ostrom y me hizo replantear, ¿no? Después de ese seminario, es de esas ocasiones en las que uno se ve obligado, bueno, primero uno va por unos mezcales a tratar de pasarse el mal trago y pensar que la academia no es lo mío, ¿no? Y luego, a ver, vamos a tratar de replantear cómo entendemos esto desde una perspectiva menos liberal, menos institucional, menos mainstream. Y eso me obligó a detener el trabajo de campo y regresar a la investigación, a la reflexión teórica y tratar de replantear todo y una cosa llevó a la otra y terminé eh, sintetizando un acercamiento teórico totalmente diferente, ¿no? En el que Ostrom es una parte quizá importante, pero más que nada por las críticas que he llegado a articular, ¿no? Entonces, en buena medida estoy aquí por eso y bueno, también por otros comentaristas que me han ayudado mucho a avanzar. La, la presentación justo se llama Mercancías comunes y dones, una gramática para entender la reproducción de la vida y en su momento era mi propuesta teórica para entender una cooperativa del café celtal. En, el objetivo de mi tesis era poner en evidencia que al interior de una organización bastante heterogénea, bastante grande, eh, existían distintas formas de entender la reproducción social y además entenderlas desde un punto de vista no estructural, tratar de entenderlas desde una perspectiva relacional en la que trato de demostrar que en ocasiones, dependiendo de los ámbitos sociales, los actores se mueven de las esferas de las mercancías a los comunes, a los dones, ¿no? Y para hacer esto, traté, y es lo que les voy a presentar, espero de una forma clara, de integrar en un mismo marco analítico, y si hay algo que se puede considerar, quizá mi contribución es esa, integrar en un mismo marco analítico una serie de discusiones a propósito de esto que llevan desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, yo comencé haciéndome una serie de preguntas a propósito de cómo entender la reproducción social vista como un proceso de acción colectiva, que se organiza en función de tres grandes formas de relación, ¿no? Las mercancías, los comunes y los dones. Y una de las preguntas, hay tres preguntas fundamentales. Una de las preguntas, y creo que son preguntas que sirven para entender muchas cosas, es cómo organizamos el actuar en conjunto. Y hay tres respuestas posibles. Competimos, coaccionamos y cooperamos. Este, eh, la más evidente es cooperar, ¿no? De alguna forma alinear los deseos de los distintos actores que están juntos para que vayamos en el mismo camino a través de que nuestras intenciones confluyan, ¿no? Hay una coordinación de deseos, una coordinación de intereses. Pero incluso esta primera respuesta, para mí es importante distinguir, tiene dos posibles alternativas, ¿no? La cooperación puede ser ya sea mutualista, ¿no? Es decir, conjunto de arreglos sociales en los cuales cooperamos porque lo que a mí me conviene, a ti te conviene, y entonces es el clásico ganar, ganar.
no siempre en magnitudes equivalentes, a quizá preguntarnos en términos de qué tanto ganas tú y qué tanto gano yo, es algo que pasa a segundo plano cuando las personas cooperan voluntariamente, pero en términos generales es eso, ¿no? El mutualismo. Yo hago, tú haces. En términos de los estudios de biología, normalmente esto se piensa a través de la simbiosis, ¿no? Dos organismos o dos especies que coactúan porque alinean de alguna forma sus deseos, sus intereses, ¿no? En este sentido, el texto, por ejemplo, que busca hacer una síntesis muy interesante es el texto de Kropotkin, ¿no? El apoyo mutuo, donde él trata de repensar la evolución, no como una carrera competitiva, sino como una carrera cooperativa, ¿no? Está la otra forma de organizar los intereses que está muy en boga y es muy apreciada por la economía clásica, la competición, ¿no? Y la competición, esto es algo que desarrollo en otros textos, pero no en este, está mediada por estructuras tipo juego, ¿no? Y nos socializamos en la competición a través de cómo nos socializamos en el juego. Entonces, es algo también inherente a la socialización humana. Y en tercer lugar está la coacción, ¿no? Eh, y digamos es la más burda, hay una simetría de poder y entonces logramos alinear los deseos o los intereses, pero gracias a esa simetría de poder, alguien tiene más poder y yo puedo decirle a otra persona, pues ni modo, lo que nos interesa es esto, ¿no? Y vamos, no hay necesidad de socializarnos a través de un juego competitivo y tampoco hay una alineación voluntaria de intereses como la cooperación, ¿no? Hay un ejercicio de poder. Como podrán haber notado y notarán a lo largo de esta presentación, yo soy adicto a generar diagramas y tablitas y recuadros me ayuda a poner orden en mi desorden. Este diagrama se puede completar porque eh, hay quienes, como Steve Lux, piensa la coerción a través de tres dimensiones también, pero no quiero entrar en esa discusión en este momento porque en lo que voy a discutir a continuación, la coerción no tiene tanto valor, ¿no? Eh, Podemos ver, la cooperación se puede entender de forma mutualista o altruista, que de repente saltea a la competición, ¿no? El mutualista es yo gano, tú ganas, pero el altruista es a través de una coordinación de intereses en donde una de las partes no gana y sin embargo decide apostarle al actuar en conjunto, ya sea a través de la lógica del sacrificio, a través de la lógica del don, etcétera, ¿no? Probablemente yo estaba pensando hace un ratito, sacaba a mi perrita a pasear un parque y una práctica común es de esencia mínima, todo el mundo recoge las heces de sus perritos. Y hay un compañero en el parque que va a hacer calistenia, que me parece un tipazo, alguien muy simpático, pero que no tiene perritos, pero es un usuario del parque. Y él lleva sus bolsitas y mientras camina por el parque va recogiendo las heces de quien no recogió las heces de sus perritos, ¿no? Y lo hace diario, ¿no? Es un cooperador patológico, ¿no? Porque le toma como media hora recorrer todo el parque y a fin de cuentas él no está alineando, sus intereses no están alineados de una forma tan clara como en una cooperación mutualista, y sin embargo le está apostando a mantener el parque limpio, ¿no? En una clase de cooperación que yo creo que podríamos entender un poco más como mutualista, ¿no? Y parte de la reflexión que he hecho a propósito de esto es que, y que en la psicología evolutiva, por ejemplo, se expresa muy claramente, es que mientras los arreglos de cooperación mutualista son los más evidentes, normalmente estos se desencadenan a través de alguien que se dedica a cooperar en un principio altruistamente para generar ese arreglo de cooperación, ¿no?
Y lo cito en el texto que quizá tuvieran oportunidad de leer. Por ejemplo, Tomasello explica la génesis. Tomasello, un psicólogo evolutivo muy destacado, la génesis de muchos arreglos cooperativos, como producidos por una persona que coopera altruistamente en un principio hasta que se encadena la dinámica de cooperación mutualista, ¿no? Alguien que le apuesta y nosotros creo que todos estamos bastante conscientes de que esto es algo que sucede comúnmente, ¿no? Para que una organización surge, siempre hay alguien que está poniendo de más y de más y de más y de más, hasta que todos los demás se emocionan y empiezan a cooperar de igual forma, ¿no? Y dice Tomaselo, bueno, esto tiene un fundamento evolutivo, ¿no? En la necesidad que hay de generar empatía y de buscar el reconocimiento de las otras personas, ¿no? La competición, algo importante también que trato de establecer en el texto es que tampoco es siempre la misma, ¿no? Hay la competición del tipo de Winner Takes It All, como esa canción de ABBA, ¿no? El que gana, gana todo, o los juegos de suma cero para los que les gustan la teoría de juegos. Pero hay también modelos de competición y arreglos competitivos que tienen una solidaridad de fondo, ¿no? Y ahí el ejemplo de Simmel acerca del sitio de Malta es muy ilustrativo, ¿no? En el sitio de Malta, frente a los otomanos, habían 4 ejércitos defendiendo Malta. Y para motivar a los ejércitos a defender Malta, una pequeña isla en el Mediterráneo, los comandantes idearon una estrategia. Vamos a hacer que nuestros ejércitos compitan entre sí para ver quién, por decirlo de alguna forma, se rifa mejor en la batalla. Este, entonces, cada uno de los ejércitos competía contra los otros ejércitos por ser quienes conseguían las batallas más contundentes, ¿no? Se trataban entre los ejércitos cristianos como competidores, pero no como enemigos, ¿no? Los enemigos eran los otomanos. ¿Por qué hay solidaridad de fondo? Porque los beneficios de ser el ganador se redistribuyen al resto de la comunidad, ¿no? El hecho de que quizá el ejército español fuera el que conquistara el honor por ser el más contundente, redituaba en beneficio de los otros ejércitos que veían que la seguridad de la isla se veía asegurada, ¿no? A diferencia de estos esquemas competitivos en donde el ganador de alguna otra forma desplaza, ¿no? O incrementa las desigualdades frente a los otros competidores. Y hay otras 2 preguntas que trato de contestar, ¿no? Y tiene que ver con qué tipos de relaciones se configuran. La anterior era cómo organizamos la acción colectiva con las 3 respuestas clásicas, ¿no? Competir, cooperar y coaccionar. Son relaciones en las cuales se genera reciprocidad o alienación. Es decir, la relación fortalece el vínculo, pues genera un reconocimiento moral del vínculo, la reciprocidad, o genera alienación, genera una ruptura del reconocimiento moral del vínculo. Y por otro lado, las relaciones generan identidades diferenciadas o identidades colectivas. Y mi propuesta es que al responder de forma combinada estas distintas preguntas, que entiendo como ejes analíticos, podemos ubicar las distintas formas de relación, mercancías comunes y dones, en un solo marco, ¿no? Y espero que me esté explicando de forma clara, ¿no? Pasando al esquema número 2, este se vería de esta forma, en un esquema en el cual la segunda y la tercera pregunta son ubicadas como en una representación topológica, ¿no? Tenemos el eje de la integración, ¿no? Se genera diferenciación social o colectivización, y el eje de la relacionalidad. ¿Hay alienación o hay reciprocidad, ¿no? Entonces podemos ver que las mercancías
son relaciones en las cuales hay diferenciación y alienación, ¿no? Los dones son diferenciadores, pero generan reciprocidad y vamos a explicar por qué, ¿no? Los comunes generan reciprocidad, pero son colectivizadores, ¿no? Y hay, teóricamente, hay una cuarta categoría a la que le denomino las exacciones, que para mí permiten entender la participación en lo público, pero es algo que en este momento no creo conveniente tratar de explicar, ¿no? Bueno, esto es contestando la segunda y la tercera pregunta. ¿Qué pasa si le agregamos la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo organizamos el actuar en conjunto? Y ahí es donde el esquema se pone un poquito caprichoso. A veces no sé si estos esquemas ayudan o entorpecen más, pero podemos ver que, por ejemplo, las mercancías son naturalmente competitivas, ¿no? Se organizan a través de arreglos competitivos, mientras que los dones a través de la cooperación altruista, en un sentido muy particular también. Los comunes a partir de la cooperación mutualista, ¿no? Y las exacciones a través de la coerción. Entonces, organizado el esquema anterior en una tablita, ¿no? Los comunes, la coerción es posible, sí, siempre, y lo voy a tratar de explicar. La competencia es improbable y la cooperación es preponderante, ¿no? En el eje de la relacionalidad predomina la reciprocidad y la colectivización, ¿no? En el eje de los dones, lo que es también preponderante es la cooperación, ¿no? Reciprocidad y diferenciación. En las mercancías hay cierta coerción, ¿no? Los intercambios forzosos, pero sobre todo hay competencia. Son intercambios alienantes y generan diferenciación social. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, quizá, no sé si sea buena idea, Eduardo, pero me gustaría hacer una pequeñita pausa para preguntar si vamos bien hasta este punto. Pues para mí lo mejor sería que termines y luego pasamos la palabra con Laura y ya. Ah, perfecto. Súper, súper. Bueno, de forma muy breve, y estoy tratando, porque me interesa sobre todo escucharles y escuchar los comentarios de la doctora Laura. Eh, Parte de lo que esto parece ser como una tipología muy cerrada y todo, pero a fin de cuentas quiero destacar que son formas sociales y que es necesario historizarlas, ¿no? Son contingentes histórica y geográficamente, están también determinadas culturalmente, y por lo tanto hay una cierta diversidad dentro del mismo ámbito de cada una de estas formas sociales, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, en las mercancías hay, por una parte, como en el ámbito de mi investigación yo resaltaba, eh, formas de relación mercantil en las cooperativas de café que funcionan como acuerdos más o menos regulados por las comunidades en las cuales se tratan de fijar precios justos, ¿no? Están enmarcados en contextos sociales, pero que coexisten en ese mismo ámbito, por ejemplo, con intercambios forzosos en los cuales los campesinos le tienen que vender a los coyotes, este, y eso significa vender a precios muy desventajosos en un contexto de mucha necesidad, ¿no? Y de una fuerte violencia estructural también, ¿no? Por la necesidad económica en la cual se llegan a ver los campesinos y las campesinas. Entonces, como formas sociales, pues es necesario pensarlas de forma flexible, contextual e histórica, ¿no? Em, las mercancías en la concepción que considero más acertada para explicarlas, la crítica de la economía política, eh, como forma de organizar la reproducción social, eh,
tienen su auge, tienen bueno, alcanzan a hegemonizar como la forma en la que organizan la reproducción social a través del proceso de la acumulación originaria, acumulación por desposesión, acumulación por privatización, que consiste en la separación de las personas de sus medios de vida que estaban organizados de forma no capitalista, ¿no? La reproducción de la vida no capitalista pasa a organizarse a través de mercancías en la forma de reproducción capitalista, reproducción social capitalista y reproducción capitalista, ¿no? Eh, en un proceso histórico particular en el cual estas otras formas, ¿no? eh, son enajenadas, son alienadas, ¿no? Para beneficio de unas pocas personas. Y lo que caracteriza las mercancías como forma de reproducción de la vida es, en términos generales, creo yo, una reproducción social y una reproducción de la vida alienada en las que las personas no controlan ese proceso, ¿no? Las mercancías son intercambios alienantes eh, en, en un desarrollo que viene de Marx, pero que ha tenido un muy fuerte auge en la antropología económica principalmente, ¿no? En tanto son considerados y son percibidas objetivamente por las personas que toman parte de esos intercambios como intercambios entre objetos. El empleador, el empresario, al contratar la fuerza de trabajo de los trabajadores, no piensa estar contratando personas, piensa estar contratando fuerza de trabajo, capital humano, horas disponibles de trabajo, ¿no? Y el medio de intercambio del dinero como un medio simbólico de intercambio eh, permite precisamente que esa concepción, el intercambio se reduzca precisamente a eso, a dos objetos puestos en relación a través de un medio generalizado de intercambio, ¿no? Vamos a entender, por ejemplo, que las mercancías son alienantes desde el mismo momento en el que se realiza el intercambio, por ejemplo, a diferencia de los dones, ¿no? En donde en el don, en en el otorgamiento de un don, yo pienso mucho, por ejemplo, en un anillo que me dio mi abuela. Este, por más de que ese anillo pasa a ser de mi propiedad, ¿no? Ese anillo siempre va a ser de alguna u otra forma el anillo de mi abuela. Y en ser el anillo de mi abuela, establece una relación o refuerza una relación social, una relación moral, en el cual hay quienes dicen establece una deuda moral, ¿no? Hay quienes no les gusta la concepción de la deuda para pensar los dones porque revierte mucho al lenguaje de las mercancías, ¿no? Pero bueno, hay el fortalecimiento de una relación que perdura en el tiempo, ¿no? Mientras que en las mercancías, no, se considera que el intercambio de mercancías es por sí mismo justo porque las personas participan de él de forma espontánea, ¿no? Y toda la relación se reduce a un intercambio de objetos. Pero son al mismo tiempo intercambios diferenciadores, porque por más que los economistas clásicos y neoclásicos las piensen como intercambios asépticos, los mundos de vida en los que habitamos establecen jerarquías, ¿no? Y establecen identidades sociales diferenciadas, ¿no? Y Marx era algo que ya entendía muy bien. Por eso Marx entendía que el ascenso del capital y de las mercancías después del proceso de acumulación originaria nos hacía pasar de sociedades de clanes, sociedades clánicas, sociedades estamentales a sociedades de clases, ¿no? Y las sociedades de clases, donde habían principalmente dos clases, ¿no? La clase proletaria y la clase capitalista, eran pensadas como clases en función de
sus identidades en función de sus posiciones en el intercambio de una mercancía muy particular, la fuerza de trabajo, ¿no? Y esas identidades además están cargadas de valoraciones, ¿no? En el texto planteo, por ejemplo, todo el debate que ha habido en la, en la economía feminista a propósito del trabajo sexual, ¿no? Y de cómo la relación misma, hay una pelea por revertir los estigmas a propósito del trabajo sexual como una identidad que se socializa a través de un intercambio, ¿no? Un intercambio mercantil. Pero incluso regresando a la concepción más amplia de quienes venden su fuerza de trabajo y quienes la compran, hay identidades repartidas con distintas valoraciones, ¿no? Se nos socializa eh, cuando niños y niñas a querer ser capitalistas, ¿no? A querer estar del lado de los que pueden comprar la fuerza de trabajo, ¿no? Y no de quienes tienen que venderla, ¿no? Y si no, pregunten a Salinas Pliego, ¿no? Y toda su ideología de ya deja de ser asalariado, ¿no? Eso está mal, pásate de este lado, ¿no? Sé emprendedor. Y bueno, esto claro en la forma de la división social del trabajo, ¿no? Pero también, como parte del proyecto político y cultural de las mercancías, pues estas tienen, encuentran su realización en mercados, ¿no? En mercados que funcionan a través de la competencia. Los comunes, y esa es la historia que nos trae hasta aquí, la historia intelectual de cómo se han pensado los comunes, creo yo, empieza por el famoso texto de la tragedia de los comunes de Garrett Hardin, que hasta hace poco tiempo me enteré que además era un supremacista blanco y un fascista, ¿no? Lo cual me hace mucho sentido ahora. Que pensaba que los bienes comunes, los bienes que están abiertos al uso de las personas, tienden a decaer, porque dice Harding en su argumento de ese famoso artículo que en cuanto no haya quien regule es el acceso a los bienes comunes, y para Harding la regulación de ese acceso venía primordialmente el establecimiento de los derechos de propiedad, es decir, hay que privatizar los comunes, a cada quien de esa gran parcela le vamos a dar un pedacito y a cada quien se arregle y cuidarla en vez de mantenerla como un recurso común. Entonces, como no hay estas estructuras que permitan regular el acceso de los bienes, van a decaer. Tarde o temprano nos lo terminamos acabando, ¿no? Importante decir que Harding era un ecologista, ¿no? Un ecólogo. Un ecólogo y no un ecologista, perdón. Eh, y viene el texto clásico de Elinor Ostrom y toda su literatura acerca del gobierno de los bienes comunes, en donde Ostrom decide tomar en serio el desafío de Harding acerca de la necesidad de generar mecanismos para regular el acceso a los comunes como una cuestión fundamental, pero partiendo de la base liberal de que las personas, mientras tengan pleno conocimiento de las reglas, hay una estructura que les permita tener conocimiento de las reglas y generar sanciones a propósito de los comunes, van a poder generar las estructuras este, que van a permitir la preservación de los bienes comunes, es decir, el nuevo institucionalismo, ¿no? Para que los recursos de uso común se mantengan, lo que necesitamos es generar buenos arreglos institucionales que permitan incentivar a las personas a cuidarlos y castigar a quienes no, ¿no? En términos simples. Es importante destacar aquí que tanto Harding como Ostrom están pensando los comunes como bienes compartidos, es decir, como objetos y no tanto como relaciones sociales en sí, ¿no? Y incluso Ostrom está pensando desde un punto de vista muy liberal, muy individualista, en donde lo que es necesario, no vamos a disputar una naturaleza humana egoísta, racional, calculadora, sino vamos a generar las estructuras de incentivos para que esa naturaleza egoísta, individualista,
funciona en beneficio de todos, ¿no? Es todavía una perspectiva bastante liberal. Algo que me parece muy interesante en esta breve historia intelectual es de repente la irrupción de una forma diferente de pensar los comunes, ya no solo como los bienes, sino como relaciones sociales, ¿no? Y hay una serie de formulaciones al respecto, ¿no? Como sistemas sociales, como relaciones sociales, como conjunto de prácticas, como afectividades. Porque los comunes, entonces, no solo son esas parcelas que hay que cuidar, o por ejemplo, que es el ejemplo que le encanta a Ostrom, las pesquerías, ¿no? Donde son bienes muy difíciles porque es imposible privatizarlos, como Harding planteaba, ¿no? Una parcela, pues sí la podemos privatizar, pero una bahía no la podemos privatizar porque les podemos asignar a cada uno de los pescadores un pedacito de mar, pero los peces se van a andar moviendo de uno a otro lado, ¿no? ¿Cómo aseguramos que el acceso a los peces sea adecuado, ¿no? Entonces hay un cambio y hay una necesidad de repensar los comunes como relaciones sociales. Eh, Hay, por ejemplo, en México un grupo de estudios basado en Puebla que me parece muy interesante, que han propuesto la noción de la producción de lo común. Está la literatura surgida del postoperaísmo y eh, el feminismo marxista de origen italiano, que han también planteado cosas muy interesantes, ¿no? Y además, que es la otra cosa interesante, lo han pensado de una forma intencionada como una alternativa, como una forma ya sea de resistencia a los márgenes o contra la reproducción capitalista de la vida, ¿no? Como una forma de repensar la reproducción social y la reproducción de la vida como un mecanismo autónomo, ¿no? Porque entonces ya no solo son los bienes los que estamos reproduciendo en común, sino son formas de organizar, bienes simbólicos, eh, las mismas organizaciones de resistencia se vuelven comunes en sí mismos, ¿no? Sin necesariamente tener que aludir a objetos concretos, a bienes concretos, ¿no? En el marco analítico que planteo, bueno, los comunes funcionan principalmente a través de la cooperación mutualista, ¿no? El ganar, ganar. Nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras aspiraciones se acoplan de forma voluntaria. Y creo que para definirlos como relaciones sociales hay que pensarlas como relaciones colectivizadoras, ¿no? Cuando participamos en un común, tendemos a pensar nuestra identidad como una identidad conjunta, ¿no? En este momento en el que estamos formando parte de este espacio colectivo de construcción de conocimiento, nos pensamos como todos miembros del Seminario de Economía Social y Solidaria, ¿no? Cuando decidimos poner una cooperativa, entonces nos pensamos como parte de la cooperativa tal, ¿no? Cuando nos organizamos para ir a una marcha, estamos consiguiéndonos como miembros del colectivo en defensa de tal, ¿no? Y como relaciones que propician la reciprocidad. ¿No? Es decir, son relaciones en las cuales, por la misma cooperación mutualista, el reconocimiento del vínculo social es un reconocimiento muy fuerte, porque lo que yo hago redunda en el bienestar de los demás y las demás personas saben eso, y lo que las demás personas hacen redundan en mi bienestar, ¿no? Por último, la literatura sobre los dones me parece muy interesante porque en buena medida es, creo, la parte más olvidada o que ha sido pensada como una forma de organizar la reproducción social y la economía de sociedades arcaicas principalmente, ¿no? Y buena parte de la literatura viene de ahí, ¿no? Marcel Mauss, Karl Polanyi, Godelier, Salins, Martin Stratton, que además viene mucho de la antropología, de la etnografía melanesia, ¿no?
tiene, bueno, y muy importante aquí, Chris Gregory y David Graeber, todos ellos de esos ámbitos. Y creo que por una razón muy especial en la historia intelectual de los dones, ¿no? Eh, Porque es un momento de alta profesionalización de la antropología, sobre todo a principios del siglo pasado. Una serie de antropólogos, bueno, Moss y Polanyi no hicieron trabajo de campo, pero el resto sí, que pudieron hacer trabajo de campo en contextos coloniales, ¿no? Las colonias inglesas y francesas en Indochina, en Madagascar, en general en el área de Melanesia y Polinesia, eh, en donde coexistían formas de organización que habían prevalecido por mucho tiempo de forma más o menos aislada, pero coexistían con el esplendor de los imperios, bueno, no el esplendor, ya que más bien la decadencia de los imperios coloniales, en una combinación que creo que en ningún otro lado se había podido observar en una época en la que la antropología ya se había profesionalizado bastante, ¿no? Y entonces, para muchos de estos autores y autoras, el don surgía como una contraparte de la mercancía, como una contracara de la mercancía, pero también curiosamente emparentada con ella en muchos sentidos, ¿no? La obra, por ejemplo, de Salins, de Strattern, de Godelier, de Greber, de Gregory, me parecen buenos ejemplos de ello, ¿no? Y luego viene una recuperación importante en Francia con el grupo del MOS, ¿no? Que inspirado en Marcel Mauss, que es el movimiento antiutilitarista en ciencias sociales, animado principalmente por Alain Calle, ¿no? Y el antiutilitarismo que ven en el don una forma de intercambio precisamente no utilitario, no utilitario como la mercancía, ¿no? En donde la mercancía, el efecto transaccional es el momento utilitario por excelencia, ¿no? En las fantasías de los economistas neoclásicos, claro, ¿no? Este, en el que yo entro en un intercambio mercantil porque estoy buscando maximizar mi utilidad personal, ¿no? Y el don ofrecía para el MOS la posibilidad de pensar un intercambio totalmente no utilitarista, ¿no? Y por eso lo piensan muy cercano al altruismo, a la cooperación altruista, ¿no? Porque como un acto económico es un acto económico irracional, ¿no? Aparentemente, ¿no? El MOS y el antiutilitarismo del MOS justo van a disputar mucho esto, ¿no? Lo racional y lo irracional en la economía, pero visto a los ojos de un economista neoclásico, el hecho de que yo llegue y le regale un regalo costoso a mi cuñada, por ejemplo, es sin vistas de que ella me lo pueda devolver, es quizá una tontería económica, ¿no? Una pérdida de recursos. Eh, los dones en la propuesta analítica que aquí les expongo son intercambios diferenciadores, eso sí, ¿no? Y eso es algo que desde Marcel Mauss decía que los dones son los intercambios desiguales. Porque se genera una diferenciación, una distribución desigual, diferenciada de identidades. Es decir, hay quién dona y a quién les es donado, ¿no? Y en muchos contextos el don puede ser una forma de demostración de poder, de autoridad, de prestigio, de estatus, ¿no? Contextualmente es pertinente analizar en qué medida el don es diferenciador y en qué medida también es desigual, ¿no? En el sentido de si constituye una relación de poder o no. Pero no son alienantes en el sentido en el que explicaba hace rato, ¿no? Y es algo que la antropología económica ha tratado siempre como de, de demostrar y de poner en énfasis. Aunque el objeto parece ser alienado, puesto que siempre es el objeto donado por alguien, fortalece la relación social, cualquiera que ella sea, a diferencia de la mercancía, donde más bien destruye la relación social, ¿no? Y el don funciona a través
de la cooperación altruista, ¿no? En sentido, y constituye cooperación, además, puede constituir cooperación a gran escala. Yo le dedico un capítulo de ello a mi tesis, por ejemplo, una forma de organizar la reproducción social entre comunidades, en donde las comunidades que forman parte de la cooperativa celtal organizan e institucionalizan un intercambio de cerditos en un circuito de las cooperativas, que es además un ritual bonito, bonito, ¿no? Este, puesto que además de vender el café, criar cerdos es una forma de obtener un ingreso adicional para las comunidades, un ingreso económico que les es muy escaso. Pero poder criar cerdos implica poder tener un buen número de cerdos para criarlos entre ellos y que tengan camadas. Como resuelven este problema de la escala, es que se distribuyen, compran entre varias comunidades cerditos y se los distribuyen y los van intercambiando para cruzarlos entre ellos. Y cuando los cerditos tienen crías, una parte de las crías son donadas a otras comunidades y otra parte se quedan ya en la comunidad para formar parte como del stock que tienen, ¿no? Y entonces es una forma en la cual además ese intercambio difuso, porque nunca hay un intercambio transaccional de cerdos, ¿no? No es yo, comunidad A le da un cerdito a comunidad B, ¿no? Sino es un intercambio difuso en donde comunidad A le da un cerdito a comunidad B y la D a la C, pero a sabiendas de que en algún momento comunidad A volverá a recibir cerditos, ¿no? Y entonces los dones prueban que pueden ser parte de un arreglo económico alternativo dentro del esquema de la reproducción social y la reproducción de la vida, ¿no? Ya para cerrar, porque seguro ya me estoy pasando de tiempo, un pequeño mapa que para mí me funciona para explicar las distintas aproximaciones a cada una de las formas de relación, ¿no? Dividido entre perspectivas mainstream y perspectivas críticas, ¿no? Para las mercancías, la economía clásica y no clásica, pero también la economía ambiental, ¿no? En la medida en la que entiende el medio ambiente, lo que nos rodea, como precisamente objetos que pueden incorporarse en transacciones mercantiles, ¿no? Perspectivas críticas, pues prácticamente todas las economías heterodoxas, ¿no? La crítica a la economía política, la economía feminista, las economías solidarias, pero también la economía ecológica, ¿no? Creo que hay una vertiente para pensar no solo la reproducción social, sino la reproducción de la vida, ¿no? Incluso desde ámbitos, que es un texto que tengo pendiente escribir, ¿no? El don con la naturaleza en las sociedades campesinas, ¿no? En todas las idiosincrasias de las sociedades campesinas, los procesos cíclicos largos de intercambio con la naturaleza son pensados como intercambios de dones, lo que la tierra nos da y lo que en un futuro le tenemos que devolver. ¿No? Dones diferenciados y diferidos, ¿no? No transacciones concretas. Los comunes, la ecología liberal, el institucionalismo como perspectivas mainstream, como perspectivas críticas, la historia económica crítica, ¿no? Pues sobre todo para entender modos de producción no capitalistas, la ecología política, el feminismo comunitario, el postoperaísmo, la producción de lo común. Y los dones, como perspectiva mainstream, quizás solo ha sido abordada por la economía del prestigio, hasta donde yo entiendo que es esta concepción muy de economistas súper neoclásicos como Gary Becker, ¿no? Y perspectivas críticas, la antropología económica, la economía de la donación, el antiutilitarismo del MOS, perspectivas filosóficas que también son muy interesantes, la antropología y la psicología evolutiva. Y bueno, pues quiero decirles que este es como un proyecto personal que estoy tratando de desarrollar con más claridad. Espero que mi texto y mi exposición hayan sido al menos un poquito claros, y que les agradezco mucho la escucha y agradeceré todavía más los comentarios. Muchísimas gracias, Alex, por haber hecho esta muy buena presentación. Le pasamos la palabra a Laura para que pueda hacer un comentario. Bueno,
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Eduardo, a Marcia por organizar este seminario que ha tenido, hace un rato vi 62 asistentes, lo cual me parece muy emocionante de que haya tanto interés en el tema. Alejandro, estuviste muy claro, no te preocupes, que querías que te retroalimentara, estuviste muy claro, el texto también es muy claro. Me encantó desde que vi el nombre y ya después cuando lo pude leer. Y creo que has hecho un enorme trabajo muy analítico de ir desagregando en los componentes de cada una de las situaciones para luego reintegrarlo. Y bueno, es un esfuerzo de clasificación. Pero yo voy a empezar al revés. Voy a empezar por tu última parte, la parte de las conclusiones, eh, que es muy interesante y que es la parte aplicable de cómo eso, y tú lo decías hace un ratito, ¿no? Cómo eso más bien se veía como una cuestión antropológica de las sociedades lejanas y coloniales. Cuando Maurice Godelier estuvo en México, una de las cosas que dijo fue, esto, aquí hay don, aquí hay sociedad del don, pero ya no, ya estaba grande, ya no pudo venir a investigar. Pero bueno, y esto lo dice tanto Polanyi como otros autores, cómo esas tres formas coexisten. Y coexisten en la práctica cotidiana, no solamente de los pueblos originarios o indígenas, o como le querramos decir, sino en nuestra propia sociedad, ¿no? Lo que tú decías de en una cooperativa, cómo en una cooperativa puede haber una parte, la parte sobre todo del mercado que es totalmente con una lógica capitalista, cómo puede haber cooperación al interior y cómo seguramente vamos a encontrar que hay relaciones también de don o de reciprocidad en las relaciones entre los socios, pero también puede haber competición. Y, y eso, y eso es, en este momento lo podemos ver tal vez muy claramente, porque nos tocó, perdón, voy a tener que cerrar, se lanzó una tormenta terrible y entran muchos ruidos de los truenos, pero ya está. ¿Cómo transitamos en muy poco tiempo? A lo mejor muchos de los que están acá eran muy jóvenes y no se acuerdan de una sociedad donde, no voy a hablar de comunes, pero sí de un estado de redistribución, donde el Estado asumía muchísimas funciones, a una sociedad total no total, pero sí de mercado avasallante, ¿no? Entonces, como en muy poco tiempo, en menos, es como termina Polanyi uno de sus libros, que dice, en 2 generaciones se puede cambiar totalmente la lógica de la reproducción social. Y eso a nosotros nos tocó vivirlo porque transitamos de una sociedad de redistribución a una sociedad de mercado. Y el mercado, cuando se empodera, que es texto de Polanyi, el de la Gran Transformación, trata de subsumir a todos los otros sectores, inclusive los pocos espacios de reciprocidad que quedan, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre doy es cómo hasta la reciprocidad sobre todo queda en nuestra sociedad en los regalos los regalos de los regalos para el cumpleaños, los regalos de Navidad, y tú lo pones muy claro en alguna parte, ¿no? Que si bien el que da asume una posición de superioridad, si da muchas veces y no recibe, se cansa y corta el ciclo del dar, de la triple obligación, como dice Maus, ¿no? La obligación de dar, de aceptar y de devolver. Pero cuando se empodera el mercado, inclusive en ese ámbito se mete,
y trata de mercantilizar el don y en vez del regalo simbólico como el anillo de tu abuela, lo que hay es, primero fueron mesas de regalos, por ejemplo, para las bodas, y ahora son cuentas donde se deposita dinero, ¿no? Con lo cual se despersonaliza, se aliena toda la cuestión del don o del regalo. Pero así como pero no lo ha terminado de avasallar y sigue habiendo una esfera donde, perdón, no, son los truenos y los rayos, no es culpa mía, no es mi sonido. Todavía sigue una esfera, aún en la sociedad capitalista, donde sigue funcionando relaciones de reciprocidad, relaciones de don, relaciones de regalo. Entonces, si en 2 generaciones vimos como una de las formas retrocede y otra de las formas avanza, también podemos pensar que la tercera, la menos vista, la invisibilizada, que es la parte del don y de la reciprocidad, puede retomar espacio. Eh, entonces, esta idea de la coexistencia, que el propio Marx la vio, ¿no? Cuando él diferencia el modo de producción, que el modo de producción es el modelo ideal, y dice el sistema social, que es el real, donde los modos de producción interactúan entre sí, donde él dice, como era muy evolucionista, hay resabios de las formas anteriores, pero también él se da cuenta que ningún modo de producción es puro o es perfecto. Ahora bien, la otra idea que quisiera retomar total de tu planteamiento es la cuestión del sujeto colectivo. Y ahí sí yo tendría una cierta diferencia contigo, que no es una diferencia de fondo, eh, porque dentro del capitalismo efectivamente creamos identidades colectivas, pero esas identidades colectivas, como cuando decías, cuando organizamos un seminario, en este momento tenemos una identidad colectiva, o cuando organizamos un congreso, pero suelen ser, parafraseando a Bauman, fluidas, o sea, no son muy determinantes. Pero en el caso de México sí tenemos conjuntos de identidades colectivas muy importantes. Las colectivas comunitaristas o comunitarias, eh, solamente hasta ahorita, donde yo he visto que persisten, es en las comunidades indígenas y cada vez menos. Pero, por ejemplo, en el caso de Oaxaca tenemos ejemplos de economía, de intercambios generalizados a partir de la noción de don, no tanto como lo vieron en Polinesia, de potlatch, de competición, sino de intercambio, no solo de bienes, sino lo que yo diría que es más importante, de servicios. Es decir, todas las formas de trabajo colectivo, que no es necesariamente colectivo, es más bien de reciprocidad, porque para algunas actividades productivas, para la construcción de la casa, para la organización de la fiesta, para la cosecha, se convoca y no va todo el pueblo, van generalmente con aquellos con los que se tienen relaciones, muchas veces de familiaridad, parientes, compadres, etcétera. Y hay estudios recientes, por ejemplo, el de Isabel Garibay, donde una de las cosas que más me impresionó, una señora mayor que le dice, yo ya no quiero recibir eh, ayuda porque tengo miedo de morirme y no poder pagar, ¿no? Entonces, donde la obligación moral es tan fuerte que la persona tiene miedo de dejar una deuda y no haberla podido satisfacer o devolver, ¿no? Que es la idea. Eh, pero donde más, yo diría, bueno, y en ese caso, en la comunidad efectivamente opera como un sujeto colectivo, donde la persona se siente miembro de la comunidad y está en la obligación.
moral, por eso todo el sistema de cargos, y hay muchos testimonios de ese, dice que se carga, porque el que asume un cargo tiene que entrar en ese círculo de dar, recibir, etcétera. Pero así como se carga y como puede ser una carga pesada, como dicen ellos, también, por ejemplo, en el caso del Niñopa en Xochimilco, hay lista de espera para hacer la mayordomía, sabiendo que les va a costar carísimo el financiar la fiesta, porque tienen esa idea que tú decías con la naturaleza, que también se da con lo sagrado, de voy a invertir en la fiesta, pero el niñopa siempre devuelve, ¿no? O sea, siempre va a haber esa vuelta que no es lo que, como dice Polanyi, no necesariamente es lo mismo ni en el mismo momento. Y, y eh, cuando uno lo piensa en el sentido de cómo opera esa vuelta, uno entiende por qué no hay condiciones de miseria o de pobreza, porque la gente siempre tiene a quién recurrir, a quién pedirle prestado o o decir no tengo y me van a dar, porque está esa lógica de la circulación de los bienes y servicios independientemente de una relación mercantil. Aunque hay que admitir que la mercantilización afecta muchísimo. Por ejemplo, en el caso de las faenas, creo que he leído más de un trabajo de cómo cuando los caminos de mano de obra empezaron a pagar por el trabajo colectivo para reparar los caminos, la gente ya no quiso hacer faena, ¿no? Donde se mete la mercantilización puede llegar a destruir lo que antes era trabajo obligatorio. Pero hasta el momento en que se mercantiliza, lo normal era que la gente no viera eso como un trabajo obligatorio, y que es una polémica que no es una polémica que se verbalice, pero desde la lógica liberal, el trabajo comunitario es trabajo obligatorio y es un atentado a la libertad. Pero para alguien de una comunidad es preferible ir a hacer una faena que tener que pagar impuestos. El impuesto finalmente también sería una pérdida de libertad, ¿no? Bueno, eh, pero yo digo que el sujeto colectivo más importante que permanece en México y que permanece en todo México es la familia como una unidad de reproducción social. O sea, como la unidad doméstica, que es otro concepto muy antropológico, y que se ha discutido si es corresidencial, o sea, si tienen que vivir juntas, si tienen que trabajar juntos, yo considero que no tienen ni que vivir juntos ni que trabajar juntos, pero que existe la corresponsabilidad en la reproducción social, ¿no? Entonces, y he hecho la pregunta, primero me lo pregunté a mí misma como extranjera, después se lo pregunté a muchos extranjeros, si ellos migraran, sí se sentirían en la obligación de mandarle dinero a la familia. Y casi todos a los que le he preguntado me dicen que no. En cambio, las remesas se canalizan fundamentalmente a la mamá, pero no es a la mamá porque tengan un Edipo exacerbado, sino porque es la mamá la encargada de la reproducción social. Es Si el hermano tiene que entrar, voy a cerrar, ahí está. Si el hermanito tiene que entrar a la secundaria, el hermano que está en Nueva York va a mandar dinero para que entre a la escuela. ¿Por qué? Porque es un- una obligación. Pero esa obligación, tiene que ver con un mandato que es parte de la cultura, o sea, esa noción de que son corresponsables de los miembros de la familia es un mandato absolutamente cultural que no existe en otras culturas.
Por eso decía que la diferencia el sujeto colectivo culturalmente construido, como es la familia en el caso de México, es diferente del sujeto artificialmente colectivo, y no quiero decir artificial como despectivo, que es cuando se construye, por ejemplo, una cooperativa y que muchas veces termina en peleas, ¿no? Eso no quiere decir tampoco que en las familias no haya peleas, en las familias también hay peleas, pero la obligación moral que existe en México en la familia es impresionante porque además cruza las clases sociales. Yo lo veo con amigas de mi edad que ellas sienten que las hijas o los hijos las tienen que mantener. Inclusive conozco un caso de esa sí no era de mi edad, pero que demandó a su hermano porque no estaba manteniendo al papá cuando él había heredado la carnicería y le ganó el juicio. ¿No? Entonces, eh, esas categorías mentales que nos llevan a considerar una obligación moral, el tener que, no, porque no es colaborar, colaborar sería el de un externo, en la obligación, el sentirse un sujeto colectivo, precisamente, y por lo tanto corresponsable de la reproducción social de la familia, no solamente del individuo, es un fenómeno que no se da en las sociedades más individualistas. No se va a dar en Norteamérica, no se va a dar en Europa. Y no quiere decir que no haya afecto en la familia, porque alguna vez lo dije y un argentino me salió, no, nosotros nos queremos mucho a la familia. No, no tiene nada que ver con el afecto, sino con esa obligación moral. No tengo otro caso que me dice, yo sé que mi mamá me chantajea y que nos ha chantajeado a todos los hermanos, pero cuando cobro mi salario inmediatamente separo lo que va para mi mamá. ¿No? Esa obligación moral no la encontraríamos ni en un norteamericano, ni en un europeo, ni en un argentino. Y eso tiene que ver estas categorías, que son categorías de parentesco, que son categorías sociales, como lo puede ser la lógica del don, son también formas de pensamiento, por tanto, ontologías relacionales y epistemologías, ¿no? Eh, entonces, el verse a sí mismo como un nosotros es totalmente diferente al verse a sí mismo como un individuo. Y en algún momento tú te preguntas, ¿eso significa que hay una conciencia colectiva? Y yo no sé si hay una conciencia colectiva, sino el no verse como un ente diferenciado. O sea, la familia es precisamente un sujeto colectivo donde no hay individuos aislados. Esto no quiere decir tampoco que después de un tiempo de estar viviendo en Estados Unidos no se individualicen más, que en el mismo México no vaya penetrando el individualismo, la competencia, que es un problema en este momento de cómo la escuela ha incidido en meter todas estas ideas individualistas, pero ¿cómo? Si ese sujeto colectivo no solamente ha permanecido seguramente desde la época prehispánica, sino que ha logrado penetrar en las clases blancas, por decir o mestizas, e inclusive los hijos de extranjeros, y es una conducta más o menos generalizada en la sociedad, quiere decir que sí se podrían reconstruir esos sujetos colectivos. Pero no es una identidad, sino que son sujetos colectivos. El sentirse el parte de un nosotros. Yo me acuerdo cuando, yo pensé que eras antropólogo, Alejandro. Por lo que dijiste ahora veo que no, que te has metido en la antropología, pero que no eres antropólogo. Bueno, luego me lo aclaras. Este, ¿Cómo hay lenguas que no tienen el pronombre yo? Solamente tienen la noción de nosotros, ¿no? Y entonces, al no tener la noción de yo,
no se tiene la noción de individualidad. Y tampoco quiero hacer la apología de los sujetos colectivos, porque también tiene sus broncas. Una de las broncas de los sujetos de la familia como sujeto colectivo es el autoritarismo. Y si hay bueno, hay varios feministas, inclusive Eduardo, el patriarcado se reproduce precisamente dentro de esos sujetos colectivos porque la autoridad paterna no se discute y está difícil pensar fuera de la caja y uno tiene que reproducir las pautas culturales tal cual como son, ¿no? Pero bueno, la propia noción de sujeto colectivo nos permite pensar que se puede trabajar en la reconstrucción de esos sujetos colectivos para recuperar las relaciones sociales donde el intercambio, no el intercambio, la circulación, porque el intercambio referiría al trueque o al comercio, la circulación de bienes y servicios se diera con nociones de reciprocidad y no relaciones mercantiles que, como tú lo dices y lo demuestras reiteradamente, son relaciones que destruyen las relaciones sociales, que son alienantes y que, como lo vemos, el individualismo a lo que lleva también es no solamente a la despersonalización, sino a relaciones de infelicidad. Este, y bueno, y por último, para ya ir terminando, ahorita sí mencionaste a Godelier, pero me extrañó que en el texto no lo mencionaras, porque en el Enigma del Don, Godelier le quita las partes fantasiosas, digamos, de Mauss, y de las otras discusiones donde que si es, que sí, que son fantasiosas, que lo vinculan con lo sagrado y demás, para aterrizarlo y lo que hace Godelier es demostrar cómo esas relaciones de reciprocidad realmente a lo que sirven es a lo que es el título tuyo, que son formas de reproducción de la vida, ¿no? O sea, y hay un texto maravilloso de Godelier donde él correlaciona las relaciones de parentesco con el acceso a bienes, ¿no? Entonces, en el desierto, sobre todo el acceso al agua, y bueno, no voy a reseñar el artículo de Godelier, pero cómo todas estas formas son formas, en el caso de las comunidades indígenas, la faena, el tequio, la gozona, las propias mayordomías y demás, han sido las formas que le han permitido a las comunidades indígenas mantener la autonomía a partir de que mantienen la autosuficiencia, porque lograban desde hacer obra pública, producir, circular los bienes sin necesidad de caer en relaciones mercantiles o del uso del dinero. Y por el otro lado, como desde el capitalismo, que también se dan cuenta de lo contrario, como y no es de ahora, no es con el neoliberalismo, desde que llegaron los españoles, como ha habido intentos, políticas de mercantilización forzosa, de obligarlos a comprar determinadas mercancías o de generarles la necesidad de consumir determinadas cosas, sobre todo los bienes litúrgicos en un primer momento, o del pago de impuestos, o el propio Aguirre Beltrán también es un texto muy lindo de cómo primero les dieron los fertilizantes gratis y luego dejaron de dar los gratuitos y cuando ya la tierra demandaba el fertilizante, los iban a tener que comprar y para tener que comprarlos iban a tener que vender su producción o su trabajo y entonces Aguirre Beltrán dice, y en cuanto migran, ya deja de ser un sujeto a civilizar. O sea, una vez que entran en la mercantilización y en el dinero, ya están en el capitalismo y ya se acabó la reciprocidad. Este,
Pero bueno, volviendo a cómo empecé, lo que nos impusieron por la fuerza, es posible volverlo a generar y salirnos de esta individualización despersonalizante, mercantilizante, del consumismo en la cual estamos inmersos en este momento. Y esa sería la aplicación práctica de todo esto que fue una inmersión en la teoría, que me gustó mucho y espero que a todos los demás también les haya gustado mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu reflexión, tu comentario, pues tus enseñanzas. Yo quería también hacer un reconocimiento a toda la gente que está conectada. Muchísimas gracias por el interés y veo caras de amigas y amigos desde muchas geografías Sí, de alrededor del también. país. Entonces, yo estoy muy emocionado y contento también por eso. Ahí Michoacán, ahí está Nuevo León, ahí está este. Josefina. Jalisco, claro. Entonces, pues muy contento. Pasamos efectivamente este periodo de allá hasta la península, por supuesto, claro, la península de Hay día y Yucatán. la vi también. Bueno, pasamos a este momento de diálogo. La idea, hay un par de comentarios en el texto que Marcia pues nos va a compartir también. Un par de comentarios del chat, perdón. Y está el micrófono abierto. Hacemos una ronda de comentarios y después le regresamos al final a Alex como para que nos dé un comentario de cierre. Entonces, no sé si quieras adelante, Marcia, y mientras la gente se va animando a abrir su micrófono. Me parece bien, leo algunos comentarios que nos dejaron en el chat y así efectivamente se van animando. Bueno, Yolosochil dice que, bueno, que buenas noches, muy interesante, gracias por el material. Y la pregunta es, ¿qué tan sostenible pueden ser las relaciones sociales al interior de prácticas religiosas donde se pueden desarrollar intereses comunes, pero también se reproducen acciones de egoísmo colectivo? Ay, es fuerte esa pregunta. Eh, Bueno, alguien que no tiene nombre está como ZTE Axon 60 Lite, ¿ok? Muchas gracias por compartir su trabajo. ¿Nos pueden compartir testimonios de su trabajo para compartir con los grupos que no creen en el colectivo? Y Silvia Cantú, me parece interesante pensar a la unidad de sujetos colectivos de la familia como sostén de la reproducción social del capitalismo, sobre todo cuando pensamos en la canibalización de las economías del cuidado. Estos son los tres comentarios que hay en el chat y tenemos una mano, la de Lucio. Le damos la palabra a Lucio, entonces adelante. Bueno, ¿ahí me escucho bien? Sí, sí, adelante. Quería comentar que me pareció muy interesante lo que mencionaba Laura acerca de la obligación moral con la familia, si no me equivoco. Am, Hace relativamente poco escuchaba, pues sí, creo que lo mencionaba tal vez la vez anterior, de cómo la familia pues es pues una de las jerarquías que primero se nos impone y en México todavía más. Am, y en ese sentido creo que es muy difícil como que querer organizarnos de una forma más horizontal si partiendo desde la familia no se puede, ¿no? En mi caso particularmente creo que también han intervenido pues ideas patriarcales o misóginas y también homofóbicas en donde pareciera que como hija de mis padres tengo que ser una extensión de ellos y algo que los representa y algo que no rompe con nada de lo que ellos han creado de imagen o todo esto, ¿no? Y quería preguntar, si pudieran dar ejemplos de, pues, estas formas de, ah, no, no sé cómo llamarlos, y ah, referente a lo que mencionaban de, am, pues, como intercambios eh, a través de dones, y sé que sí mencionaron algunos ejemplos, pero pues sí, porque me interesaría tal vez yo también
crear algo desde este lugar más que desde algo pues de la mercancía, ¿no? Este, y ya, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más que quiera abrir el micrófono, compartir preguntas, comentarios, reflexiones? Yo tal vez, adelante, perdón. ¿Quién quería decir? Sí, yo aquí, Luis Adelante, Fernando. adelante, Luis. Sí, igual y agregando ya, creo que lo han comentado ya varias personas. Pero sí, muy en línea con lo que dice Laura en el tema de las diferencias culturales. Justamente estaba pensando en el problema de la vivienda y lo que yo llego a ver con conocidos en mi entorno. El otro estaba viendo un documental de las personas en situación de calle en Estados Unidos, que por ejemplo muchas viven en sus autos. Y creo que aquí eso es rarísimo, a pesar de que tenemos un problema de vivienda muy, muy grave. Siempre hay algún familiar que o les da hogar o les subsidia alguna renta o les da ahí una oportunidad de que se vayan a su casa, un cuartito, lo que sea, pero siempre sale. Y creo que a lo mejor ahí pudiéramos hablar de cómo, digo, independientemente de que la familia tenga también su lado negativo, cómo eso también se instrumentaliza porque pues, lo que no te da el estado de bienestar pues te lo termina dando o se asume que te lo tiene que dar la familia, ¿no? Como si fuera la obligación, ya sea en el marco patriarcal de la familia tradicional, de que tú como papá tienes que dárselo a tu familia o garantizárselo, cuando pues a lo mejor estamos a través de eso creando como un círculo ahí medio vicioso. Y pensaba también en cómo en la música popular siempre la narrativa es salir de la pobreza y darle una casa a mi mamá. Siempre es como la constante que noto en la música, ¿no? No, no, nunca lo había pensado de esa manera, pero creo que sí es, o sea, sigue siendo algo muy, muy persistente. Y bueno, ya para cerrar mi comentario, algo que también estaba pensando y regresando al inicio de la explicación de Alejandro, es el tema de la acción común, que muchas veces la gente cree genuinamente que desde el individualismo está cooperando, ¿no? Para algo más grande. El hecho de, por ejemplo, sacar al país adelante yendo a trabajar, pues la gente genuinamente cree que está cooperando en algo macro cuando en realidad está haciendo, pues no sé si aplica ahí que sea en el cuadrante de coerción, pero pues está siendo instrumentalizado. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Le pasamos la palabra a Saidi y después de eso sí, ya podríamos regresar con Alex. Hola, buenas noches. Bueno, un poquito por ahí las ganas de compartir estas experiencias colectivas y relacionado con lo que comentaba la doctora Laura en cuanto a la mercantilización que va tirando, digamos, ese ánimo en actividades ya muy comunitarias como la misma faena. Hoy en día vemos que coexisten esas tres formas de las que se habla de la mercantilización con estas prácticas de dones y de intercambio cooperativo. Y justamente a nosotros como colectivo nos ha ayudado como filtro la no mercantilización de prácticamente nada de lo que hacemos. Tenemos la posibilidad de que cada quien depende de algún ingreso de alguna otra actividad, pero vamos generando y fortaleciendo procesos que tengan nada que ver con el mercantilismo. De esa manera, incluso ni siquiera bajamos fondos para convocatorias que tengan que ver con la industria. Y eso nos va permitiendo fortalecer los procesos colectivos y ya ir hasta un punto de temas ya de, pues hasta caminar hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Porque sin esa no podemos pensar en las demás autonomías económicas que nos permitan justamente esa práctica de cooperación dentro de un sistema que nos lleva a depender de toda la competencia y de la hipermercantilización y el consumo. Muchas gracias, Saidi. ¿Tenemos otra participación de Marco Tulio? Sí, gracias, buenas noches. Y bueno, yo quería hacer énfasis en el tema de la parte en donde sí hay un cooperativismo, pero
sí es esta parte de apoyar el tema socioambiental, ¿no? Hay una crisis climática en puerta, bueno, ya esto no es nuevo, se está agudizando, lo estamos viendo cada día. Entonces, hay alrededor de todo este movimiento cooperativista algo superior, que se están creando nodos de impulso a la economía social y solidaria, en donde se articulan actores de diferentes tipos, academias, el sector social, el sector gubernamental, ¿no? Para generar estas alianzas, identificar problemas territoriales y tratar de dar una solución desde el punto de vista del conocimiento del territorio, ¿no? Entonces, pero yo sigo viendo que este tema de cooperativismo sigue siendo en función de la economía lineal. No se están presentando los principios fundamentales de lo que es la economía social y solidaria, se están retomando como si fuera la economía lineal y no se están poniendo en la mesa los principios fundamentales de la economía circular, ¿no? Donde tiene que ver, sí, con un consumo, o sea, tenemos que satisfacer nuestras necesidades, no exacerbando el consumo, más bien analizando y pensando qué realmente necesitamos, pero también poniendo en la mesa de que los recursos se tienen que seguir utilizando. No podemos estar mezclando los recursos y convertirlos en basura que se desechan y contaminan ecosistemas completos, ¿no? Entonces, me parece que este tema, inclusive, pues formamos una cooperativa, dado que estamos en el tema de los nodes, estamos en el tema del cooperativismo, estamos la mayoría está enfocada en los mismos temas. Critican el sistema lineal, pero lo están adoptando. Y entonces no nos ponemos a reflexionar realmente cómo a través de los grandes problemas que estamos viviendo como sociedad, como país, como humanidad en general, podemos resolver estos grandes problemas generando modelos de negocios circulares, ¿no? Y entonces aquí es donde a veces, como no se entiende el tema, a pesar de que se trata de meter en un programa de cooperativismo en donde se supone que hay un propósito común, al momento de ya estar trabajando, hay diferencias significativas y esto genera choques y obviamente visiones diferentes, ¿no? En donde esto ya se pierde totalmente. Eh, entonces, ahí se habló del altruismo, ¿no? Y finalmente en estos nodes hay gente altruista, obviamente tenemos que vivir y comer de algo, pero en donde hay quienes pues, le metemos recursos propios porque creemos firmemente que tenemos que cambiar el paradigma. Entonces, creo que los paradigmas están cambiando radicalmente, ¿no? Y si seguimos viendo los paradigmas desde los puntos de vista anteriores, vamos a llegar a muy poco. Creo que sí debemos ser disruptivos en muchos temas, ¿no? Y ponerlos en la mesa y platicarlos desde, yo creo que desde ese punto, ¿no? Desde ese sentido. Esa sería mi aportación en este momento. Muchísimas gracias, Marco Tulio. Le pasamos entonces para cerrar. A Marcia, que hay unos comentarios en el chat, y después Alex, hay otra palabra de Lila. Entonces, bueno, Marcia, adelante. Como quieran, si quiere Lila, Si quieres quiere lo del chat para sí, que quede en la mesa, que bien, se socialice. perfecto. A ver, uno de ellos es buenas noches, gracias por el material y la charla. Creo que de fondo es la construcción de construcción, reconstrucción de valores que marcan el actuar hacia lo individual, hacia lo individual, hacia lo colectivo. Por ello sí considero que trabajar en ello puede revertir la visión individualista. Ese es uno de los comentarios de Adriana Tiburcio, de allá del ITESO. Y otro de Olga. Buenas noches, excelentes temas, gracias por compartir. Me agrada en especial el tema de los dones. ¿Podrían dar ejemplos concretos como alternativa económica? Y Alfredo Ugalde comenta sobre el tema de los nodes.
El tema de los nodos cojea de varios lados. En ocasiones son empresarios o personas con visión empresarial usando el discurso de la economía social y solidaria para hacer negocio. No hay crítica, autocrítica, no se promueve la participación ni la formación cooperativista ni solidaria. Eso pasa en muchos de los no de Ciudad de México. Son los 3 comentarios que tenemos en el chat. Y entonces ahora sí le damos la palabra a Lila y cerramos efectivamente con Alex, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. De antemano también agradecer la presentación a Alejandro y los comentarios a la doctora Laura Collin. A mí me gustó realmente mucho la lectura, ya que hace un análisis, ¿no?, de cómo estas formas de organización del actuar, se analizan, ¿no?, a través de estas categorías de la relacionalidad y la integración. Y bueno, pues justo también me gusta esta parte, ¿no?, que comenta la doctora Colin con relación a que, pues, cómo estas formas, ¿no?, de cómo organizarnos coexisten. Y bueno, pues claramente, pues también lo podemos ver justamente con la práctica, ¿no?, de las cooperativas que, como dicen, internamente cooperan, pero hacia afuera, pues están compitiendo, ¿no? Por otro lado, otro elemento que me gustó muchísimo es cómo también ver esta categoría no desde, digamos, del pensamiento liberal acerca de los comunes, sino pues ya desde una teoría crítica y que más allá de verlo como un bien, pues se mira como una relación social, ¿no? Como un proceso de colectivización. Y bueno, pues me viene incluso a la cabeza como por ejemplo proyectos en donde hay despojo y extractivismo de recursos naturales, ¿no? Pero que además a partir de esos proyectos surgen fundaciones, ¿no?, que pues llevan a cabo pues actividades de altruismo, ¿no? Pues justo de la otra palabra, bueno, de altruismo y de don, ¿no? Entonces vemos aquí cómo también, pues, coexisten estos dos, ¿no? Se generan estas relaciones diferenciadoras y alienantes, y vemos también cómo el mismo capital va subsumiendo, ¿no?, estas prácticas altruistas y del don. Entonces, pues eso, ¿no? La pregunta sería entonces si al igual, ¿no?, de esta subsunción, digamos, del capital hacia estas prácticas, ¿no?, de altruistas y del don, también pudiera ocurrir lo mismo con el tema de los comunes. Entonces, esa es mi pregunta. Fenomenal. Bueno, Alex, tienes mucha chamba, mucho trabajo. Está cañón. Quizá tendríamos que ponernos conviviales y continuar estas conversaciones después con una cerveza o algo así. Toda la primera sesión yo me quedé con muchas inquietudes, ahora me toca contestarlas y creo que así va a ser la dinámica. Eh, yo, hay cosas que no puedo contestar, pero Que tenga un buen camino. voy a Gracias, Chof. tratar de contestar las que pueda y desde también mis investigaciones y mis perspectivas, ¿no? Quizá como para empezar a agarrar el hilo, algo que me es importante aclarar es que todo esto que planteo tiene como finalidad la cuestión de la reproducción social y distinguir entre dos grandes ámbitos de la reproducción social, ¿no? Las mercancías y el capital, donde la reproducción social no solo está subsumida, pero también está alienada, es decir, dependemos, no podemos controlar los procesos de reproducción social y de reproducción de la vida en general, y se nos ofrecen soluciones individuales que nos orientan a la competición, a la diferenciación sobre la desigualdad, al ejercicio del poder de forma manifiesta, ¿no? Y las otras prácticas en las cuales la intención es la reapropiación de la reproducción social y de la reproducción de la vida, ¿no? Y como decía Marx, el mito del Robinson nunca, nunca ha funcionado. No hay quien pueda asegurar su reproducción social
de forma individual, ¿no? Y entonces de ahí surge la pregunta por la comunidad, que es, me parece la pregunta que Laura ponía sobre la mesa fuerte y que después resonó y resonó y resonó en varios ámbitos, ¿no? Y así caemos a la cuestión de la comunidad, ¿no? Eh, las organizaciones religiosas, que es algo que se mencionaba, les tengo que confesar que yo he sido muy cercano a varias organizaciones religiosas. Por ahí en otros ámbitos hasta creen que soy sacerdote, pero luego me descubro las mangas y se me ven los tatuajes y la gente se aleja, toma distancia, ¿no? Este, eh, creo que las comunidades religiosas, por ejemplo, es un buen reto también para pensar la comunidad desde un punto de vista no romántico, ¿no? Las organizaciones religiosas pueden ser una fuente muy fuerte de comunidad, pero al mismo tiempo también un espacio donde las jerarquías se ejercen de forma muy violenta, ¿no? En mi investigación doctoral sobre una cooperativa de café es el tal, era una cooperativa muy fuertemente inspirada por una organización religiosa, por la misión jesuita de Bachajón, que tiene una historia muy particular, ¿no? Y por ahí tengo un texto donde la cuento, pero hay gente que seguro la cuenta mejor, acerca de una organización religiosa, como toda la diócesis de San Cristóbal. La misma historia de Tatik Samuel Ruiz es muy interesante, ¿no? Como él llega, joven, nacido en León, bueno, crecido en León, no sé exactamente si nació ahí, educado en Roma, y se le nombra obispo de San Cristóbal, y él mismo se ríe de sí mismo y dice, yo me paseaba por las calles terregosas de San Cristóbal arrastrando mi túnica morada, ¿no? Y todo el mundo me acercaba cosas y era un jerarca, ¿no? Como los viejos obispos. Era la comunidad donde la jerarquía se expresaba de forma muy fuerte. Pero hay un proceso, por ejemplo, en Chiapas, y de ahí quizá el caso virtuoso en el cual los sacerdotes, el mismo obispo, ven la necesidad de subvertir su propia autoridad, porque ven que va en contra del espíritu comunitario, ¿no? Y terminan, por ejemplo, los dominicos abriendo la puerta a organizaciones de izquierda, los jesuitas optando por lo que ellos le llaman teologías encarnadas, por la teología de la liberación, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad siempre está en esa tensión entre la coacción posible dentro de la comunidad y la cooperación, ¿no? Y la diferencia entre la coacción y la cooperación es el poder, ¿no? Cuando cooperamos lo hacemos volitivamente, ¿no? En la coacción, cuando caminamos juntos es porque alguien nos tiene agarrados del cuello, ¿no? Eh, la familia me parece bien interesante, los comentarios a propósito de la familia, ¿no? Mm, interesante porque es un mecanismo de cooperación bien diverso y porque en él se expresan muchas de las contradicciones que después se ven a más grande escala, ¿no? En la familia hay, por ejemplo, arreglos de cooperación mutualista, construcción de comunes, que es, por ejemplo, el pacto económico entre papá y mamá, o papá, y mamá, pero que deciden tener una familia. Yo, por ejemplo, con mi esposa tenemos un común, bueno, tenemos mucho, pero uno muy tangible. Ponemos dinero en una cuenta común, ambos, que nos ayuda a gastos emergentes, viajes, gustos, lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo, pero en términos generales, la coexistencia de dos personas ya constituye un común también, ¿no? Y entonces, pero es mutualista en ese sentido, ese arreglo de cooperación. Los dos alineamos nuestros intereses y hay un ganar-ganar, ¿no? Necesitamos quizá irnos de viaje porque estamos hartos, le metemos dinerito, ¿no? Nos vamos. Pero también hay circulación de dones, ¿no? El ejemplo que ponía en mi texto es algo que de hecho me ha dicho mi papá constantemente, ¿no? Me dice, todo lo que yo te he dado, hijo, tú no me lo tienes que devolver. Tú se lo tienes que devolver a tus hijos, ¿no?
la cuestión con el don, en diferencia del común y sobre todo el altruismo con el mutualismo, es que el don es diferido y diferente. Eso es algo que dice Bourdieu, que es muy interesante, ¿no? Mientras que en el mutualismo no, la cooperación es, tiende a ser sincrónica y tiende a ser equivalente. Es diferido y diferente porque lo que yo le voy a dar a mis hijos, a mi papá se le está haciéndose la idea que no voy a tener hijos ni hijas, ¿no? Pero bueno, pues también esa es la cuestión del don, ¿no? La obligación moral, como es diferida, no se ejerce en ese momento la contraprestación, a diferencia de en el común, ¿no? En el común, mi esposa y yo no le ponemos lo mismo al fondo común de dinero porque no ganamos lo mismo, ¿no? Pero los dos le ponemos en ese momento, ¿no? En el común, en el don, es diferido porque lo que él me da, él espera que yo se lo devuelva a alguien más, quizá 20 años después, y en un ciclo de circulación de dones que es intergeneracional, ¿no? En este caso, de forma muy interesante. A diferencia de otros, como el que hablaba hace rato, que sí es circular, donde la comunidad da, eventualmente va a ser retribuida, ¿no? En este caso, no, ¿no? Y bueno, afortunadamente mi papá tiene un trabajo de esos de antes, con seguridad social, vacaciones, todo, de esos que a mi generación ya no le van a tocar, ¿no? Este, es diferido, pero también es diferente, ¿no? Y de ahí se expresan las identidades diferenciadas y también incluso las relaciones de poder en el don. Pero también en la familia, pues se expresa, como decía una compañera, en la comunidad, el producto de la jerarquía y del poder, ¿no? En este caso patriarcal. En mi investigación, hay, hubo un momento en donde me puse a pensar mucho, porque dentro de las organizaciones que constituyen esta cooperativa, hay una cooperativa de mujeres. Es un ensamble de cooperativas y hay una cooperativa de mujeres. Y esta cooperativa de mujeres tiene como finalidad, como es una cooperativa, la grande, la originaria, es una cooperativa del café, es una cooperativa sumamente masculinizada, porque son los varones los que tienen los títulos de propiedad y los que tradicionalmente se dedican a cultivar el café, porque el campo, en una comunidad celtal, es una labor de hombres. Los usos y costumbres, decía una profesora a quien estimo mucho, muchas veces son abusos y costumbres también, ¿no? Cuando son vistos desde la óptica de las mujeres. Entonces, buscando la autonomía económica de las mujeres dijeron, pues vamos a vender nuestros tejidos, nuestros bordados, nuestras prendas de ropa. Pero esto ellas realizaban comúnmente como una donación a la familia, porque se la daban tradicionalmente en la economía campesina de Chiapas, se la daban tradicionalmente al varón para que el varón bajara a San Cristóbal y la vendiera. Decidieron que no, que más bien ellas eran las que querían insertarse en el circuito mercantil, ¿no? Porque en una sociedad, en un contexto plenamente hegemonizado, colonizado en la reproducción por las mercancías, pues la única salida para quebrar como la unidad que ellas sentían opresivas de la comunidad familiar era buscar la forma de ellas integrarse a las relaciones mercantiles. Y me recordaba mucho las discusiones de las feministas marxistas italianas que hicieron campaña del salario por el trabajo doméstico, ¿no? Y es particularmente Dalla Costa, que hablaba de que el trabajo doméstico, en su texto ella lo dice claramente, dice, el trabajo doméstico se consideraba un don femenino y el dar vida de los proletarios hombres, un don femenino, ¿no? Y todo. Y decía, nosotros sabemos, nos decimos muy anticapitalistas y todo, pero a veces tenemos que recurrir, más o menos lo dice así, a las armas del sistema, ¿no? Y si ahora todo se mercantiliza, ahora nuestro trabajo también se va a mercantilizar, porque esa es la única forma que vemos de nuestra emancipación, ¿no? Bueno, me parece que es como para poner algo polémico ahí sobre la mesa, ¿no? Sobre las encrucijadas de la comunidad y cómo
en ocasiones incluso la mercancía puede ser vista como un vehículo de liberación, ¿no? En la diversidad de contextos en las que debe de ser entendida, ¿no? Pues el mismo Marx llegó a pensar que pues en cierta medida era necesario el capitalismo como una forma de tronar el feudalismo, ¿no? Y eso implicaba el disolver esas relaciones estamentales, ¿no? Bueno, hay cosas muy interesantes que decir. Eh, yo, solo por tomar dos más para irme muy rápido, ¿no? Me parecía muy interesante lo que comentaba Laura acerca de pues, la elusiva naturaleza de las comunidades en contextos urbanos, en sociedades posmodernas, quizá dirían algunos. Eh, y quizá por eso, no sé, ciertas formas de crear comunidad se vuelven contextos privilegiados, por ejemplo, para cooperativas, ¿no? Contextos rurales, contextos campesinos, contextos indígenas, contextos eclesiales. Eh, para mí, justo agarré, porque lo tenía aquí a la mano y lo tengo todo rayonado, modernidad líquida, ¿no? Para mí, modernidad líquida es algo así como un epílogo muy interesante del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? En la parte donde el manifiesto dice, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? El carácter revolucionario del capitalismo, todo eh, lo sagrado es profanado. Me parece que ese es justo el influjo de sociedades plenamente colonizadas por el mercado, ¿no? Y es la dificultad de construir comunidad en contextos como los que vivimos. Y me parece que esa es la razón por la que aproximaciones socioantropológicas a la mercancía siguen siendo relevantes, ¿no? Porque más allá de entender, por ejemplo, indicadores agregados de desigualdad y cosas así, que son productos de una sociedad en la que vivimos, es importante poner el énfasis en cómo la mercancía se imbrica en el tejido de la vida y de las relaciones para destruirlas, ¿no? Y que mientras no, y creo que ese es así el gran callejón sin salida de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que mientras siga permeando en ámbitos, en cualquier ámbito social, va a continuar esa dinámica alienadora, diferenciadora, desigualadora, ¿no? Y eh, y creo que es algo, pues, no sé, un proceso todavía inacabado, pero ineluctable parece a veces, ¿no? Ya por último, una compañera preguntaba, y yo sé que hay muchas cosas que estoy dejando sin contestar, ¿no? Pero también, Tenemos un como ya, minutito, sí, sí. eh, cosas que se pueden hacer, pues creo que hay todavía como posibilidades de inventiva. Yo estaba pensando hace poco en algo que casi no me tocó a mí, pero es muy interesante leer, por ejemplo, eh, es el movimiento original del Internet y el software libre, ¿no? Como de repente se creó un espacio social diferente y ese funcionó de una forma muy cooperativa, muy comunal, donde cada quien subía sus programas, intercambiaban archivos, música, este, em, de forma altruista o a veces mutualista, ¿no? Y se creó un espacio que en su momento se pensó que iba a ser como el fin de una barrera al capitalismo, ¿no? Un espacio no mercantilizable, ¿no? Pues yo pensaba, pues no podría dar un consejo concreto de qué hacer, pero creo que de la creatividad social luego se constituyen mundos de vida este, que pueden empezar a ser gestionados de formas no mercantiles, ¿no? Y que ese es el gran reto que tenemos, encontrar esos intersticios del sistema, por decirlo de alguna forma, y defenderlos, ¿no? Como en su momento fue el software libre y todo el Internet, y bueno, pues ya la historia ya la sabemos, ¿no? Esa batalla ya se perdió. Bueno,
agradecerles muchísimo. Esto para mí ha sido un gran honor. A Laura muchísimo, a todas las personas que están aquí presentes y quedo pendiente de ustedes por si en algún otro contexto quieren continuar la conversación. Muchísimas gracias, Alex, por tu excelente presentación, por tu compartir tu conocimiento, tu texto, y a todas las personas, muchísimas gracias por haber estado todo el seminario, bueno, toda la sesión de este seminario. Les recordamos que esto va a quedar grabado para que puedan acceder y todos los materiales los estamos subiendo también al sitio. Y efectivamente no se contestó todo, así como no se contestó todo hace un mes, pero bueno, cada vez nos vamos a ir acercando, ¿no? Y generando estos encuentros. Nos veremos nuevamente en un mes como para seguir dialogando, viéndonos, compartiendo. Marcia, ¿tú quisieras decir algo para cerrar? Y muchísimas gracias a todas y a todos. Seguimos con 50 participantes a pesar de la hora, así que me parece una maravilla. Y algo que ha estado muy lindo en el chat también es que han estado compartiendo sus testimonios a algunas organizaciones. Entonces, quienes han estado pidiendo testimonios ahí en el chat han estado poniendo algunos y creo que eso nos da como mucha luz hacia dónde podemos ir caminando. Sí, Alejandro, Laura, muchísimas gracias por su claridad y por esta maravillosa presentación. Así que, Bueno, pues bueno, nos vemos como en un mes más o nos, menos. nos Eduardo, vemos, muchas gracias. nos vemos, que estén muy bien, bonita noche, descansen. Bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.